Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre el mercado laboral. Nuestro equipo está conformado por Cruz Herrera Yajaira, Perales Silva Brisa Pamela, Sánchez Wing Lely Saraí, Suárez Rodríguez Federico y su servidora Martínez Hernández Gabriela. Mercado laboral. El mercado laboral es aquel donde confluye la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. El mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su mal funcionamiento puede afectar negativamente el crecimiento económico y el empleo de un país. Además, el paro tiene importantes costes económicos y sociales. El salario es el precio del factor trabajo. Cuantos más bajos sean los salarios reales, más trabajo demandarán las empresas. Cuantos más elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. El mercado de trabajo además tiene otras peculiaridades, a pesar de que como cualquier otro mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Invierte el gobierno, las instituciones sociales y organizaciones colectivas como los sindicatos. En el mercado laboral se fija el salario y las condiciones de trabajo mediante un proceso de negociación, determinándose así el nivel y la calidad de vida de los empleados. En los mercados competitivos, el precio funciona como un mecanismo de ajuste hasta que se alcanza el equilibrio. El mercado de trabajo no funciona como un mercado perfectamente competitivo, ya que tiene imperfecciones, rigidez e intervenciones desde el exterior. Tiene imperfecciones porque tanto las empresas como los trabajadores tienen poder de mercado para influir en el salario. La rigidez porque el empleo supone una relación personal estable y tanto el trabajador como a la empresa les interesan otras condiciones además del salario. Las características del mercado laboral. Este está sujeto a una regulación donde se impone un precio mínimo que es el salario mínimo legal. Esto implica que no es un mercado de competencia perfecta, porque siempre habrá personas dispuestas a recibir un salario por debajo de ese mínimo, pero no podrá ser absorbidas por el mercado. El siguiente es un mercado con rigidez, pues los contratos de trabajo tienen normalmente un periodo de duración. Si un empleado no puede ser tan fácilmente despedido, al menos que le paguen por compensación. Tercer punto, existen variables externas que afectan al mercado laboral, como los cambios tecnológicos. Esto hace que cada vez más tareas manuales o mecánicas puedan ser desarrolladas por computadoras o inteligencias artificiales, así como el tiempo serán más valoradas habilidades como la creatividad y la capacidad de pensar fuera de la caja. El cuarto punto, puede suceder que las actividades educativas no siempre formen a los profesionales que demandan el mercado laboral, de modo que las personas deben adquirir conocimientos ya estando en puestos de trabajo. Esto puede ser facilitado por los propios empleadores mediante capacitaciones. Y el último punto, existe el llamado desempleo friccional, que es cuando la persona deja su puesto laboral de forma voluntaria. Esto se toma un tiempo para encontrar otra oportunidad laboral, para estudiar. Esta es una de las razones por las que no existe el pleno empleo. Bueno, buenas tardes. Yo voy a explicar la gráfica y los movimientos en las gráficas. El mercado laboral de ingenieros en sistemas, bueno, en este caso la gráfica es de eso, de mercado laboral de ingenieros en sistemas. Ahí está la gráfica presente ahí y la D es la cantidad de empresas que quieren contratar ingenieros en sistemas. La S es la cantidad de ingenieros en sistemas que ofrecen sus servicios laborales en el mercado. La W es la remuneración del trabajo o el salario que pagan las empresas y reciben los ingenieros en sistemas. Y por último, la L es la cantidad del factor del trabajo que se encuentra disponible para la compra y la venta.
Como número uno, ante un aumento de salario, de cualquier manera, la cantidad ofrecida de trabajo está en función del precio. Es decir, si el salario aumenta a 40 pesos, la cantidad ofrecida o el número de ingenieros que tienen la intención de trabajar aumentará a 400 ingenieros que tienen la intención de emplearse. Este caso se observa en la gráfica de abajo, donde observamos un nuevo punto de intersección en la curva de oferta al precio de 40. Hay una cantidad ofrecida de 400 ingenieros. Ahí se ve en la gráfica. Número 2, ante una bajada del salario. Mientras que si el salario baja a 20 pesos, pues menos ingenieros quieren contratarse a ese precio, por lo que únicamente 200 ingenieros en sistemas tendrían la intención de trabajar. Por eso la gráfica siguiente nos muestra sobre la curva de oferta un nuevo punto de relación al precio de 20. Hay una cantidad ofrecida de 200 ingenieros. Ahí está la gráfica pues presente, igual. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué pasaría si el movimiento de la oferta es hacia la derecha? Si seguimos analizando el mercado anterior de los ingenieros en sistemas y consideramos que este año se gradúan en las diferentes universidades del país 100 ingenieros en sistemas y estos empiezan a trabajar, enviar sus hojas de vida porque quieren incorporarse en el mercado laboral. Por lo tanto, esto haría que el precio del salario disminuya, porque el factor de producción se hace relativamente más abundante. Dado que esa situación se ilustra en la siguiente gráfica al darse el desplazamiento de S a S1, lo que hace el aumento de oferta produzca una disminución en el salario. Igual ahí se ve en la gráfica. Ok, ahora, ¿qué pasaría si el movimiento de la oferta, ajá, sería hacia la izquierda? Ahora, si lo que sucediera fuera que 50 ingenieros en sistemas migran a otros países porque han sido contratados por empresas internacionales, así que esto ocasionaría que el salario se incremente, porque los ingenieros en sistemas serían relativamente más escasos dentro del país y las empresas que lo quieren contratar tendrán que pagar salarios más altos, puesto que esto lo apreciamos en la gráfica de abajo, donde S se mueve hacia la izquierda, la línea representada por S1, y esto ocasiona que en el nuevo punto de equilibrio el salario aumente, como está en la gráfica. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la relación entre la inflación y salarios reales. La relación entre incrementos de salario mínimo y la inflación de una suma importancia por varios motivos. Por una parte, la relación histórica entre la evolución de precios de bienes y servicios al consumidor y correspondientemente al salario mínimo en nuestro país indica que en el pasado periodo con incrementos al salario mínimo elevado ha coincidido con alta inflación, como se observa en la gráfica que voy a mostrar en continuación. Por otra parte, la recuperación de los salarios mínimos en términos reales será menor mientras mayor sea el efecto inflacionario que pudiese resultar de los incrementos nominales de este salario. ¿Le puedes cambiar la gráfica, por favor? Como pueden ver, la gráfica de evolución de salarios mínimos en inflación general se muestra que en 1982 hasta 1988 fue muy alta los salarios mínimos generales y el INPC. ¿Me puedes cambiar, por favor? En este contexto es importante recordar que la inflación ha dañado de manera importante a la sociedad en el pasado por los altos y diversos costos que produce de manera sucinta. Eh, Como otro punto, la falta de estabilidad de precios erosiona el poder adquisitivo de toda la población y especialmente de las familias más pobres. Otro punto sería que la inflación puede dar lugar a efectos restributivos que
exacerban la desigualdad y que exhiben el desarrollo económico, y la inflación produce una ineficiente asignación de los recursos productivos, dañando así la capacidad de crecimiento de la economía. Otro punto también sería la inflación, que limita el horizonte de las planeaciones de los agentes económicos, incidiendo negativamente sobre sus decisiones de inversiones y ahorros. Y también la inflación puede afectar negativamente a las finanzas públicas. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a hablar de los datos en México. La llegada del COVID-19 impactó de manera importante el mercado laboral en México, que ya desde antes mostraba problemas. Y aunque gran parte de los empleos se han recuperado y cada vez más trabajadores se reincorporan a sus puestos, esto no se ha traducido en mejores condiciones laborales o remuneraciones más altas. El 2022 empezó con uno de los más significativos incrementos al salario mínimo, que pasó de 141.70 a 172.87 pesos diarios, lo que implica un aumento del 22% y que beneficia directamente a cerca del 6 millones de trabajadores, según reporta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta modificación empata con el reacomodo de trabajadores registrados en enero, el primer mes del año. El grupo de trabajadores que perciben máximo un salario mínimo creció 8.8% en comparación con el mismo mes del 2021, de acuerdo con cifras de la ENOE, o sea, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Bueno, lo que aquí nos dice es que la pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto, afectando de manera significativa al mercado laboral en México, y así haciendo que nuestra economía como país se viera afectada. Este periodo fue más que nada a inicios de la pandemia por el 2020, que fue el año en el que más hubo despidos, ya que empresas tuvieron que cerrar o hacer recortes de personal, y ya después, gracias a que ahora la pandemia está más controlada, como país nos hemos podido recuperar poco a poco y cada vez más nuestra economía va mejorando. Bueno, ahora les voy a hablar de las fortalezas del mercado laboral en México. Las dos principales son el incremento del salario base, como ya les había mencionado. El salario base de los empleados ha experimentado un aumento muy significativo y mucho más mayor que incluso hace más de 20 años. Esto quiere decir que sin importar el puesto que consigas, vas a tener una buena remuneración salarial. Y el segundo sería la desvincularización del salario mínimo con los demás servicios o impuestos. Muchas de las leyes o normas propuestas con antelación han hecho que los servicios o impuestos no se basen directamente en el salario mínimo. Tanto los recursos políticos como los créditos otorgados y demás siempre se han entregado en base al mínimo. La desvinculación del pago de los trabajadores con estos créditos evita que la inflación afecte negativamente a los ingresos de una persona. Bueno, ahora les voy a hablar de las debilidades de las empresas mexicanas. Las dos principales son el estancamiento en la producción y generación de empleo. Aunque las ganancias sean positivas y el desempleo no sea muy alto, conseguir trabajo puede ser algo difícil en algunos casos. Esto depende sobre todo de la época del año en la que busques oportunidades y de la especialidad en la cual te desempeñes. También algunas veces el Producto Interno Bruto no alcanza a ser tan bueno como para que la economía logre crecer más. Y por último, la inestabilidad económica temporal. Puede ser que hoy la producción sea positiva y esté en aumento, pero también puede decaer de un momento a otro. Aunque esto no es demasiado significativo, puede ser una desventaja si no cuentas con un trabajo estable en una empresa con una buena economía. Ahora les voy a dar algunos ejemplos, como mejorar la ocupación, como por ejemplo en el año 2014 se cerró con 17.56 millones de personas trabajando, una cifra que queda lejos de los 20.7 millones que había a finales del 2007.
Ahora bien, por primera vez en cuarto trimestre desde el año 2006, la ocupación registró un crecimiento de 65.100 personas, como se muestra en la gráfica de evolución intertrimestral de la ocupación en miles. También creció la ocupación en el conjunto del 2014. En concreto, se crearon alrededor de 433.900 puestos de trabajo, lo que supone la primera creación de empleo en un conjunto de años después de 6 años destruyéndolo. También, por ejemplo, ¿te puedes cambiar, por favor? También otro ejemplo sería en un mercado laboral de técnicos en HVAC. Sería que la competencia mejora su estrategia de reclutamiento para hacer crecer su negocio. Perspectiva de crecimiento laboral para técnicos de HVAC y con un 21% mucho más rápido que el promedio del 11% y con un mercado laboral altamente competitivo. También como universidades técnicas y comunitarias, que las inscripciones se han disparado debido a la recuperación de la manufactura extranjera y al reentrenamiento, y las universidades se esfuerzan más para satisfacer la demanda. También otro ejemplo sería la caída importante del desempleo en Estados Unidos, como se mira en las imágenes, con mira al empleo de tiempo completo. También les voy a explicar la importancia del tema en México. Se considera que el mercado laboral mexicano hoy en día es muy estable y aunque no está creciendo demasiado rápido, brinda muchas oportunidades a todo el mundo. México ofrece muy buenas opciones para las personas especializadas en algunas carreras. La informática, el derecho y el área de salud son las más valoradas. Para entender un poco más de los procedimientos administrativos y las estructuras del mercado laboral en México, se han de tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. Esto se complementa unos con otros para formar una economía estable. Número 1 sería la demanda y remuneración de los servicios. Número 2 sería la regulación de la producción en las empresas. Y como número 3 sería la economía del país. El mercado de trabajo juega un papel fundamental para conocer la realidad económica, pues en él se determina la ocupación y la principal fuente de renta de la mayoría de los ciudadanos. También el conocimiento de la situación real del mercado de trabajo es de vital importancia para una sociedad, con objeto de que se tomen las medidas más oportunas para mejorar la calidad de vida de las personas que en su conjunto compone a sí mismas. Bueno, y para concluir es muy importante conocer el mercado laboral de nuestro país, ya que este mercado nos ayuda a fijar el salario mínimo, a saber si hay un crecimiento o decrecimiento económico respecto a años anteriores, entre otros factores. Y también es fundamental que se tenga una correcta estabilidad en este mercado, ya que si este mercado se desestabiliza en algún momento, se verá afectado a otros mercados como lo son el mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero, afectando así a toda la economía mexicana. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.